¿Sí? Vaya, le habilito el micrófono. Ahí en la mesa le puse el micrófono aparte. Sí. Enciéndalo de todo hasta arriba. Buenos días, no colegas. Dos minutos, próximos 5 minutos comenzamos. Ya. Auditor. Denise, ¿cuáles me dijiste tus archivos que eran los que vamos a usar? Solo los. Este va. Ajá. Esa creo que ya la copié, pero. Ajá, la de ponente, pues. La de B sí es. Esa creo. Está bien, bueno. Ya tengo. Sí, ya le. Solo voy a entrar a la USB. Hola. Hable nuevamente. Te voy a dar más volumen. ¿Vale? Uno, sí o sí. Bueno, buenos días a todos, estimados colegas. Vamos a dar inicio a este simposio híbrido, presencial y virtual
sobre enfermedades tropicales desatendidas. Sean todos cordialmente bienvenidos y vamos a ponernos de pie, estamos acá presentes para escuchar las palabras de nuestro himno nacional. Muchas gracias, podemos sentar. Pues para Colegio Médico El Salvador, para el Comité de Actividades Científicas, es un honor pues darle la bienvenida a este simposio sobre enfermedades tropicales desatendidas. Quiero agradecer a todas las personas que ya están conectadas, a los presentes. Y pues hoy tendremos una jornada muy importante, porque como sabemos las enfermedades tropicales desatendidas afectan principalmente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, donde factores como la pobreza, el acceso limitado a servicios de salud, las condiciones ambientales y las desigualdades estructurales favorecen su persistencia. Hablar de las enfermedades tropicales desatendidas es hablar de equidad, de justicia sanitaria y de la necesidad de fortalecer sistemas de salud más inclusivos y resolutivos. Patologías como el dengue, la leishmaniasis, entre otras, siguen representando un desafío importante para la salud pública. Y es por ello que es sumamente importante que podamos nosotros actualizarnos sobre prevención, sobre epidemiología de las enfermedades tropicales, diagnósticos y tratamientos. En ese sentido, pues, vamos a dar inicio a esta jornada y quisiera invitar para comenzar esta jornada al doctor René Arita. El doctor René Arita es médico internista graduado del Hospital Nacional Rosales de El Salvador. Además es infectólogo de adultos, graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala, donde realizó sus estudios de infectología en el Hospital Roosevelt. Tiene un máster en VIH en la Universidad Rey San Carlos, en España. Jefe de Medicina Preventiva actualmente del Hospital Militar Central de El Salvador, desde el 2017 a la fecha. Y él nos va a hablar acerca con el tema, va a participar con el tema enfermedades desatendidas en El Salvador. ¿Cómo estamos? Doctora Arita, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Un placer poderles acompañar. Gracias por la invitación. Para nosotros siempre es importante conocer acerca de las enfermedades infecciosas y sobre todo de las enfermedades infecciosas desatendidas, que es el tema que nos compete esta mañana. Un saludo a todos los que están conectados, igual, ¿verdad? Los que estamos acá en la sesión, que lo importante es saber que todas las determinantes sociales, cómo inciden
en el desarrollo de las enfermedades infectocontagiosas. Vamos a tener una guía de exposición, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de unos datos importantes, cómo está la situación actualmente, qué es lo que se está haciendo. Vamos a conocer cómo estamos realmente, algunos resúmenes de los datos. Vamos a conocer también la inversión que se está haciendo para poder tratar este tipo de enfermedades y qué cosas vamos a hacer más adelante. Como manera de introducción, pues debemos de saber que las enfermedades desatendidas son un conjunto de enfermedades infecciosas que afectan a las poblaciones más pobres, las cuales posiblemente no tienen acceso a diferentes recursos para poder mejorar su estado biopsicosocial. Entonces tienen un acceso limitado no solamente a los servicios de salud, servicios como electricidad, agua, vivienda, etcétera. Entonces eso nos da el aumento de este tipo de infecciones desatendidas. La prevención y el control de estas infecciones o de estas enfermedades requieren un abordaje integrado y multidisciplinario. No solamente le compete a salud como tal su desarrollo, sino además a los diferentes ministerios, educación, agricultura, economía, para mejorar las condiciones. Por ejemplo, sabemos nosotros que en El Salvador existe una gran cantidad, una densidad poblacional en diferentes áreas. No es lo mismo vivir en Soyapango, vivir en Apopa, ¿verdad? Que vivir arriba de El Salvador del mundo. Sabemos que la densidad poblacional es mucho mayor en estos lados y eso pues nos compete para poder tener este tipo de infecciones. Tiene que haber acciones que se dirijan en el control de vectores. Hemos visto que a lo largo de nuestra historia en la salud hemos tenido gran cantidad de infecciones que se pueden presentar a través de la transmisión de vectores y las enfermedades desatendidas tienden a esta característica. Las acciones, como ya dijimos, multisectoriales y se debe de mejorar el bienestar social y el bienestar económico de las personas. Y esto es lo que nos implica y eso lo hace tan complicado para poder hacer todo su abordaje. Algunos datos importantes que han ocurrido como país. En octubre del 2009 se aprobó la resolución contra las enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza. Se comenzaron a hacer acciones a lo largo de la historia para poder tener un mejor control de esas enfermedades. Ya en el 2016 se contaba con un plan de acción para la eliminación de estas enfermedades y las medidas posteriores para el mantenimiento después de haberlas eliminado. Hemos tenido varios logros, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con rabia, que sabemos que es una de las enfermedades que forma parte de estas desatendidas, en la cual hemos tenido muy buenos logros a lo largo de la historia y los vamos a conocer un poquito más adelante. En el 2019 se hablaba acerca de la eliminación 30, que es una estrategia de OPS, la cual, si ustedes se dieron cuenta, en esta semana tuvieron una nueva reunión en la cual se busca disminuir o eliminar 30 enfermedades, dentro de las cuales están las enfermedades desatendidas. En agosto del 2023, la Universidad de El Salvador y la Universidad de Osaka de Japón firmaron un convenio para mejorar los diagnósticos de las enfermedades desatendidas. Y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo. Y en el año 2024 se conformó la Comisión Nacional de Enfermedades Tropicales, generando las primeras acciones, que es el Plan para la Prevención, Control y Eliminación de las Enfermedades Tropicales Priorizadas 2024-2026. En este plan vamos a ver que se hace un análisis de varias situaciones que nos están dando problemas con este tipo de enfermedades. El primero, ¿verdad? Entonces, para conocer la situación, como decíamos, nosotros somos un país densamente poblado. En El Salvador, en el último censo, en el 2023, somos 6.330.947 habitantes, de los cuales el 61% radica en área urbana y el 38% en área rural. Solamente 5 departamentos tienen el 63.5% de la población total de El Salvador. Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, San Miguel y La Libertad son los que tienen la mayor densidad poblacional. Y esto sabemos que, como hablábamos, entre mayor densidad poblacional, más riesgo de padecer de estas enfermedades. Igual tenemos que ver, como hablábamos, que el manejo tiene que ser multisectorial. En educación, el 15%
de la población rural presenta analfabetismo, comparado con la urbana, un 6.3%. La vivienda en el 14.9%, todavía tenemos piso de tierra, 10.4% de las viviendas a nivel nacional tienen materiales precarios de construcción y un 36.8% tiene únicamente acceso a conexión o alcantarillado a nivel nacional. Todos estos datos son sumamente importantes para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces, las enfermedades tropicales se superponen en las zonas con mayores carencias de servicios básicos. Las enfermedades desatendidas y las que están como prioritadas en el plan nacional son enfermedades de Chagas, febromialgiasis, leptospirosis, rabia, lepra, leishmaniasis, brucelosis, que son las que están dentro de este plan para buscar la eliminación de este tipo de enfermedades. Sabemos que en Chagas se han hecho bastantes esfuerzos y a partir del 2019 en el Hospital Nacional Rosales se contaba con una clínica específica para la detección, el control y el seguimiento de la enfermedad de Chagas, leptospirosis. Sabemos que nos falta mucho camino por recorrer porque no tenemos un protocolo a seguir y muchas veces seguimos infravalorando o diagnosticando menos la leptospirosis. La rabia, como hablábamos, es de las que más hemos tenido éxito para su control. Lepra, aunque no sepamos, todavía vemos lepra y todavía siguen existiendo casos, como lo vamos a ver. Leishmaniasis, tenemos igual ahora un programa de control de leishmaniasis, y brucelosis, al ser una zoonosis que me involucra tanto a agronomía como al Ministerio de Agricultura, Ganadería y el Ministerio de Salud, sabemos que tenemos diferentes problemas para poder hacer accesos de tratamiento y diagnóstico, sobre todo, de este tipo de enfermedad. Entonces, en este marco, lo que se busca son 5 pilares estratégicos de intervención. Lo primero, una quimioterapia preventiva, que eso lo vemos, el mejor programa, como les decía, es el de rabia, en el cual se ha hecho una quimioterapia preventiva, un manejo intensivo de casos, tanto de diagnóstico precoz como rehabilitación, ¿verdad? El manejo integrado de vectores, las estrategias WASH, que es el saneamiento ambiental, el agua, el acceso a alcantarillados, ¿verdad? Mejorando infraestructuras, y la salud pública veterinaria a través de una integración de estrategias como una sola salud, en la cual se busca que todos estemos trabajando para mejorar este tipo de enfermedades. Aquí vamos a ver lo que nos presenta el Ministerio de Salud y más adelante les voy a presentar la investigación que nosotros hemos tratado de hacer a través de los diferentes llenados de los sistemas de vigilancia, que son los famosos PIGEPES que llenamos cada vez que nosotros hacemos un diagnóstico. Primero, así es como estamos en enfermedad de Chagas desde el 2018 hasta el 2022 en Chagas Salud. Ustedes pueden ver que Chagas Salud cada vez lo diagnosticamos menos. ¿Por qué? Porque tenemos que las personas no consultan cuando tienen un Chagas agudo, porque lo característico es el famoso signo de Romaña, pero generalmente la picadura de la chinche no siempre va a ser en el párpado, en el ojo, es en otra zona, y el paciente puede pasar un mes, ¿verdad?, con la lesión sin darse cuenta que era un Chagas. Entonces, casos de Chagas agudo en El Salvador. Hasta el 2022, 66 casos se habían presentado y aquí vemos cómo se han mantenido desde el 2018 hasta ese tiempo. Cuando hablamos de Chagas crónico, desde el 2018, ¿verdad? Entonces sí vemos que hemos tenido una gran cantidad de Chagas crónicos concentrados Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, San Vicente, San Miguel y Cucatlán son los departamentos que más nos están reportando casos de Chagas crónicos. Entonces, se ha hecho una estrategia a través de la integración de los bancos de sangre. ¿Por qué? Porque los bancos de sangre aquí son claves. Nos detectaban casos de Chagas crónicos, pero no sabían a dónde referir. Con la creación de la clínica a nivel nacional en el Hospital Nacional Rosales se estaban refiriendo allá. No sabemos a dónde se van a seguir refiriendo al momento, pero se estaba haciendo el tamizaje del 100% de los donantes y del grupo familiar, dependiendo de la región en la cual se encontraba. Igual, 100% de la cobertura de casos agudos y crónicos
y la sostenibilidad de la vigilancia entomológica, que es lo que se ha estado tratando a través de estos diferentes planes. Con rabia, como decíamos, es la que mejor nos ha ido. Desde el 2009 no hemos visto casos de rabia en El Salvador y desde el 2018 no hemos tenido casos de rabia en animales. Aquí en humanos, 2009, y en animales desde el 2018. Sí existe mayor riesgo, los mayores riesgos de casos de animales transmisores de rabia se dan en San Salvador, ¿verdad? Más del 40% de las mordeduras que se presentan son en el área de San Salvador. 19,000 agresiones anuales son las que se están presentando y el principal es a través de los perros. Pero sabemos que existen diferentes estrategias como la vacunación de perros y gatos, lo cual se están realizando campañas para mejorar el alcance. Existe una profilaxis por exposición a través de vacunación, de suero antirrábico, dependiendo de la necesidad. Y en este año se espera de que se declare la certificación por OPS-OMS como un país libre de rabia humana, El Salvador. Leishmaniasis sí existe y sí se ven casos de leishmania, ¿verdad? Entonces, en el 2019 se presentó un brote de 262 casos y luego se han mantenido siempre bajo. La principal causa de leishmaniasis, el principal tipo, de leishmaniasis es la leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Los lugares en donde más la vemos, La Unión, San Miguel, Usulután, a través de los fleótomos, son los que principalmente nos dan la epidemiología en estas regiones, ¿verdad? Sí tenemos diagnóstico, se ha capacitado a diferentes laboratorios para poder hacer un diagnóstico temprano y se mantienen campañas de fumigación a lo largo del territorio nacional, con énfasis en estos departamentos que son en los cuales se están presentando más los casos de leishmaniasis cutánea sobre todo, y vamos a conocer más adelante de los de leishmaniasis visceral. Lepra, sabemos que tiene una tasa muy baja, eso es lo que nos dice el Ministerio de Salud, de 0.1 a 0.2 por 10.000 habitantes, pero todavía se sigue haciendo búsqueda. Pioelmintiasis, la prevalencia baja, un 7.9% de prevalencia de pioelmintiasis. Se han tenido campañas a lo largo desde el 2018 para desparasitación escolar, desde kinder hasta 9º grado, y se ha expandido a preescolares y embarazadas dependiendo de su necesidad. Entonces vemos que todas estas zoonosis tienen que tener un enfoque multisectorial, porque cuando hablamos de estrategias como una sola salud, no solamente nos vamos a enfocar en el humano, sino que nos tenemos que enfocar en todo el ambiente que está rodeando a esa persona. Entonces, existen diferentes factores que van a estar haciendo que se estén presentando este tipo de enfermedades. Por ejemplo, cuando hay mayores inundaciones, en época lluviosa, leptospirosis aumenta los casos. Este es el dato que nos da el Ministerio de Salud del 2018 al 2022, 676 casos sospechosos, confirmando apenas 222. Sabemos que para confirmar los diagnósticos de leptospirosis, la prueba que nosotros utilizamos en El Salvador, ¿verdad?, es la rosa de Bengala, que se realiza en el Ministerio de Agricultura. Entonces, de ahí vemos su dificultad para poder hacer diagnósticos. Para brucelosis es una nueva prioridad estratégica porque no se lleva un censo, no se llevaba un censo de brucelosis en el reporte epidemiológico. Sí existe ahorita una mesa técnica interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura para poder generar estrategias de control de brucela. Y se tienen que estandarizar los diagnósticos y los lineamientos nacionales para el abordaje de estas patologías. A continuación les voy a presentar los datos que hemos sacado a través de la revisión de los IGEPs. Estos datos son nuestros a nivel nacional, pero lo hemos hecho uno a uno con cada uno de los IGEPs, con el epidemiólogo, ¿verdad?, quien nos ayudó para poder sacarlo, el doctor Enríquez, ¿verdad?, el agradecimiento desde acá, porque nos ayudó para poder sacar estos datos. Desde el 2023 hasta el 2026, Chagas crónico en El Salvador, 1.600 casos en 2023, 2024, 2.180, 2.224 en el 2025 y en el 2026 llevamos 310 casos
nuevos de Chagas crónico. Con lo cual, nosotros sabemos que es difícil el abordaje del Chagas. Todavía existe mucha diferencia en cuanto a los abordajes. Sabemos que debemos de tratar al Chagas crónico temprano, es decir, que no tiene afectación de órgano. En nuestro medio, la mayor afectación es a nivel cardíaco y es la indicación tratarlo cuando no hay afectación cardíaca, pero tenemos todavía dificultades del abordaje y vemos que no es nada despreciable la cantidad de casos a nivel nacional para diagnóstico de Chagas crónico. Cuando hablamos de lepra, desde el 2023, 3 casos reportados, 2024, 2 casos, 2025, 3 casos y ahorita en 2026 no llevamos, sabemos las dificultades del abordaje de lepra a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es una enfermedad altamente que genera una alta capacidad de resistencia. Su tratamiento es crónico, no es un tratamiento de 6 meses, 10 meses, 12 meses, puede depender, puede pasar mucho tiempo tratándose esta enfermedad. Entonces, vemos que sí tenemos casos de lepra en El Salvador. Leptospirosis, si bien sabemos que no es, que todavía seguimos utilizando, ¿verdad?, diferentes pruebas para su diagnóstico, pero lo ideal, lo que se ha reportado desde el 2023, 43 casos, 2024, 93 casos, 2025, 88 y para el 2026 ya llevamos 15 casos reportados de leptospirosis. Entonces, es bien importante la búsqueda y la sospecha clínica de estos casos porque generalmente se nos pueden pasar por alto su diagnóstico. Cuando hablamos de malaria, nosotros sabemos que desde el 2022 estábamos libres de malaria, pero siempre a lo largo del tiempo se han reportado casos no de malaria autóctona, sino que importada. En el 2023 fueron 6 casos, en el 2024 8, y el año anterior, como ustedes sabrán, tuvimos un brote de malaria importada de varios trabajadores que habían ido a la región africana, a Sudán, ¿verdad?, del Sur, que regresaron con malaria, ¿verdad? Fueron 127 casos en el 2025. Y en el 2026 ya llevamos 2 casos de malaria. Los 2 casos que se han reportado a nivel nacional han sido de malaria importada. Ninguno de estos casos se ha catalogado como malaria autóctona en El Salvador. Y leishmaniasis, ¿verdad? Entonces, desde el 2023 se ha estado haciendo la búsqueda de esos casos, leishmaniasis cutánea, que es lo que más vamos a ver, 25 casos, 17 casos en el 2024, en el 2025, 14 casos de leishmaniasis cutánea y 1 caso de leishmania visceral. Lamentablemente, el paciente o la paciente falleció, ¿verdad?, de esta leishmaniasis visceral, que sabemos que son de las formas graves de leishmaniasis. Y 2 casos se van reportados ahorita de leishmaniasis cutánea en lo que va del 2026. Entonces, estas enfermedades es difícil el abordaje porque no se cuenta con mucho presupuesto. Y les voy a presentar el presupuesto que está plasmado en el Plan Nacional de Intervención. Para intervenciones integrales, ¿verdad?, se ha destinado $28,000, que es más del 50% aproximadamente del dinero total que se va a utilizar. Para alianzas intersectoriales, $20,000, actualización de planes y normas, ¿verdad?, $5,000 y $3,000 para acciones de vigilancia. Para un total de $56,000 para el abordaje de este tipo de enfermedades. Entonces vemos que es un reto. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de enfermedades no solamente es un solo factor el que influye, sino que tenemos muchas determinantes sociales para que se sigan produciendo. Entonces tenemos muchos desafíos. Primero, capacitar diagnósticos tempranos en el primer nivel de atención, que muchas veces nos cuesta para poder hacer diagnóstico de estas enfermedades. Tenemos que tener sistemas actualizados de integración de datos, IGEPES y el CIS, ahora que contamos con un CIS, en el cual el Seguro Social y el Ministerio de Salud están integrados para la vigilancia. Esperemos que tengamos mejores datos para poder hacer el seguimiento, coordinación intersectorial para articulación con el medio ambiente y agricultura, logística para tener disponible la cantidad de insumos necesarios. Pero sabemos que al tener presupuestos bajos para su desarrollo, es complicado el abordaje.
Ya con esta finalizamos, ¿verdad? Entonces, el artículo 65 de la Constitución, ¿verdad? Nos dice que la salud de los habitantes constituye un bien público y el Estado y las personas están obligados a velar por la conservación y el restablecimiento. Entonces, es sumamente importante para tener un adecuado control de estas enfermedades, tener todas las intervenciones intersectoriales que se realizan, ¿verdad? Y este plan es la hoja de la ruta para garantizar que ninguna comunidad sea desatendida. Es el primer paso que se ha dado en el 2024 como Ministerio de Salud, pero como les digo, es un reto debido a que no solamente requiere una sola intervención, sino que son múltiples intervenciones las que se puedan presentar. ¿Verdad? Agradeciendo nuevamente por la invitación. Estos son los datos, algunos, como les digo, tomados oficialmente del Ministerio de Salud, de los reportes epidemiológicos, y los otros que se han hecho por búsqueda de cada uno de los vigentes. Si tienen comentarios, preguntas, sino agradecerles la ponencia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que has hecho una excelente definición de cómo está la situación en nuestro país. Y es interesante darnos cuenta de lo que de que estas enfermedades, efectivamente, viendo también el tipo de presupuesto, es una enfermedad satelital y los presupuestos para poder atenderlo. Quisiera saber si hay alguien dentro del público que quiera preguntar. Pregunta, ¿verdad? Y también los que están conectados de manera virtual también pueden hacer sus preguntas que vamos a leer. Doctor, yo quisiera saber cuál es la correlación de todos estos programas con la Escuela de Medicina, sobre todo con la Escuela de Medicina Pública, la UES, porque yo lo pienso en nosotros, que nos graduamos en 1930, todo esto era chino para nosotros. Yo no recuerdo que hayamos tenido clases de enfermedades contagiosas. Y también me interesan los jóvenes que están saliendo ahorita, ¿verdad? Y sobre todo también aquellos pueblitos que solo tienen unidad de salud y cerca centro de salud y menos hospital. Entonces, ¿qué tanto educación continuada se está haciendo con el personal de esos lugares? Porque si el diagnóstico no está, tampoco está el tratamiento. Bien. Así es, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, como decimos, si yo no sé algo, nunca lo voy a sospechar. Jamás se me va a pasar por la mente, ¿verdad? Como hablábamos en la presentación, desde el 2022 se tiene un convenio con la Universidad de Osaka de Japón y la Universidad Nacional de El Salvador, en la cual se ha buscado las estrategias para la atención de las enfermedades desatendidas de infectocontagiosas para mejorar tanto su diagnóstico como su abordaje. Sí forma parte de la currícula las enfermedades infecciosas desatendidas. No sé hasta qué nivel, ¿verdad?, de todas las partes de las escuelas de salud, ¿verdad? Y hemos tenido diferentes intervenciones. Incluso aquí nos acompaña el doctor Cedillos, el cual fue el creador de la clínica de Chagas, en la cual se hacían rotaciones para ver cómo se estaba haciendo el abordaje a nivel nacional de la enfermedad de Chagas. Entonces, sí han habido diferentes pasos e intervenciones, pero realmente todavía nos falta bastante para poder llegar a mejorar la atención de esas enfermedades. Claro, claro. Doctor, cuando nosotros hicimos el internado, esos años 68, 67, siempre ahí por noviembre se acababan las placas en el hospital Rosales, ¿verdad? Nosotros ingresamos a estudiar medicina, un grupo de 30 compañeros, después se hicieron 40, y era la única facultad de medicina. Pero en noviembre se acaban las placas y
y resulta que entraban de emergencia sin ningún estudio para proteger a los personales de los distintos servicios. Yo recuerdo una paciente que entró con una crisis y hasta un par de semanas después que llegaron las cartas, se le pudo hacer el estudio y ver que exactamente era un caso de tuberculosis, pero ya todo el personal del servicio había estado en contacto con esa persona. Y entonces las mascarillas ni se conocían, no las usaba nadie. Muchas gracias, doctora. No sé si hay otra pregunta. Allá el doctor Cedillo, por favor. Bueno, de las 20 enfermedades detectadas de Chagas es la más importante en esta etapa. Ahora que desde el fin de año el Ministerio de Salud empezó a estabilizar a todas las embarazadas, pero he visto tanto Chagas diagnosticadas en la unidad de salud como ahora. Pero soy profesor de la Universidad de El Salvador y no hay una clase de Chagas en la medicina 1 ni en la medicina 2. Un tiempo yo logré ponerla 1 hora para Chagas en una de las dos medicinas, pero cuando se reorganiza el contenido, Chagas fue la que se terminó, que hay que volverla a poner. Se le dedicaron 1 hora de clase a los estudiantes de medicina para hablar de los doctoras. Eso deberían de tener 1 hora de clase para hablar de eso. Que si alguien está conectado, ¿verdad? De la Universidad de El Salvador, vamos a ver si y otras instituciones formadoras de los estudios de salud, tiene que ser un tema. Estamos en un país donde 3% de los donantes de sangre salen positivos con el sangre todos los años a nivel nacional. Ese es un montón de gente. Hay que darle una respuesta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que definitivamente, pues, la vista que nos ha dado, o la visión general que nos ha dado René, pues, habla precisamente de lo desatendido que están muchas enfermedades, tanto, como decía la doctora, desde la década de los 60 y estamos actualmente en el 2020 y tantos, y todavía sigue habiendo esa desatención y la falta de educación médica continua en los programas de formación de nuevos recursos. Bueno, yo quisiera terminar la participación del doctor René Arita agradeciéndole de parte del Colegio Médico de El Salvador y del Comité de Actividades Científicas su excelente ponencia y su excelente disposición a participar. Y me voy a permitir leerles, como dice Colegio Médico de El Salvador, diploma de participación. El Colegio Médico de El Salvador entrega el presente diploma al doctor René Arita por su participación como ponente en la jornada científica titulada Enfermedades tropicales desatendidas, con el tema Enfermedades desatendidas en El Salvador, ¿cómo estamos?, dado en San Salvador a los 21 días del mes de febrero y firmado por el presidente del Colegio Médico de El Salvador. Así que le damos un cordial aplauso al doctor. Muchas gracias, René. Vamos a pasar a continuar con el programa y agradezco que René también haya tomado el tiempo destinado para esta charla que fue muy provechosa y que era poco el tiempo. Pues vamos a continuar con un tema también que es importante, que también nosotros no alcanzamos a diagnosticar porque no las pensamos. Me voy a permitir, si tenemos, a saber si la doctora ya se está conectada. Veamos, sí. Gracias. A ver si nos comparte su pantalla. Voy a leer brevemente un resumen de su currículum, doctores. La doctora María Fernández Fuentes González, ella hizo medicina interna, es infectóloga certificada con formación en instituciones nacionales como el ENAR,
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Es máster en VIH, perdón. Tiene experiencia clínica y académica en VIH, micobacterias, tuberculosa, como no tuberculosas, resistencia antimicrobiana e infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Actualmente ella está realizando un doctorado en ciencias clínicas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Trabaja actualmente como infectóloga en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Tláhuac, en Ciudad de México. Ella va a impartir el tema enfermedades transmitidas por garrapatas, diagnóstico y tratamiento. Sí, le doy el tiempo cuando, si ya nos compartió su pantalla, doctora. Un segundito. Él se encuentra en Ciudad de México, actualmente, va a dar esta charla desde Ciudad de México. Yo estoy en pantalla. Ya está, doctora, su presentación, como la estamos viendo ya. Tenemos Ok. 25 minutos. Gracias. Nada más una pequeña disculpita, como estamos en el hospital, tal vez puedan escuchar el voceo, pero trataré de que no interrumpa mucho. Ok, bueno, este tema es de gran importancia, principalmente porque es una enfermedad que muchas veces la pasamos por alto. Entonces vamos a tratar de dar como los principales puntos que hay que tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico, ya que además tiene una alta mortalidad. Entonces, realmente este es un grupo de enfermedades que tienen un gran impacto, principalmente en regiones templadas y tropicales. Estas enfermedades están realmente subdiagnosticadas y tienen una rápida expansión como tal en Latinoamérica. Esta expansión de los vectores, principalmente lo que son las garrapatas, está influenciada por el cambio climático, es decir, en algunas zonas que estaban limitadas, actualmente ya se ha expandido, y también por lo que es la modificación del uso de suelo, es decir, que estamos como tal explotando áreas que no estaban como tal destinadas para la población. Y otra cosa muy importante es que en Latinoamérica estas también están frecuentemente encontradas en zonas rurales y periurbanas. ¿Qué es importante tomar en cuenta en estas enfermedades? Hay algo que se llama ventana crítica. Es la arquetiosis como tal tiene una alta letalidad y si no se da el tratamiento principalmente en los 5 días, la mortalidad incrementa rápidamente. Otra cosa muy importante en estas enfermedades es lo que decimos el camuflaje, ya que tiene una presentación inicial como un síndrome febril, es inespecífico y muchas veces, principalmente en Latinoamérica, está confundida con infecciones como dengue, zika y chikungunya. Otra cosa muy importante es que no es necesario como tal esperarnos a tener el diagnóstico por PCR. Siempre se tenga la sospecha, hay que iniciar el tratamiento antibiótico. Entonces, como les comentaba esto, la brecha principalmente lo que nos impacta es el inicio de tratamiento en los primeros 5 días de que se tenga la sospecha. Un poco en cuanto a la epidemiología, pues es un escenario divergente, ya que realmente nos dividimos a partir de lo que sería, conocemos como Norteamérica y Latinoamérica. Principalmente en el hemisferio norte, lo más conocido es, o lo que más predomina es la enfermedad de Lyme. Y si observan, está en todo lo que es la parte de donde está, ¿cómo se llama? Florida, toda esa parte, principalmente por el clima. En cambio, en Latinoamérica tenemos una gran diversidad de todas las especies que podemos encontrar desde México, desde el norte de México. Nosotros en contacto con la frontera también tenemos casos de Lyme, pero principalmente son importados. Ahora también algo que nos ha afectado un poco en estas enfermedades es que tenemos el problema de migración. Muchas veces en cuanto a cuando vienen los migrantes, pues las garrapatas vienen principalmente en la ropa y a través de todo el viaje que hacen, pues se pueden infectar principalmente de todos estos agentes. Entonces, otro desafío que tenemos nosotros es que hay un subregistro principalmente de estas infecciones porque muchas veces se confunde con infecciones por arbovirus como el dengue o el Zika.
Otro problema que tenemos también con las infecciones transmitidas por garrapatas es la urbanización. En estas imágenes les quería mostrar los principales agentes. Lo que ven en amarillito realmente es una semilla de ajonjolí. Entonces, si ven, son microorganismos, son agentes muy pequeños que muchas veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, las personas que se dedican al campismo muchas veces no se dan cuenta y después de que van a un viaje empiezan a tener fiebre y pues muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Piensen que puede ser alguna otra infección, pero pasan por alto principalmente las garrapatas. Entonces es importante que en estos pacientes, o sea, tener en cuenta cómo son las garrapatas, en dónde se pueden encontrar, para que en cuanto nos llegue un paciente que pues tiene una fiebre que empezó, algunas máculas, que tengan escalofríos, pueden tener petequias, que ahorita vamos a ir viendo, pues hacer una revisión exhaustiva del paciente porque son tan pequeñitos que pueden pasar desapercibidos. Entonces, ¿cuáles son los principales reservorios? El urbano es el perro. Estos, los perritos, pues, siempre andan en los matorrales, conviven con otros perritos, entonces se pueden contagiar. En el medio silvestre, principalmente lo que son los capibaras y también en Estados Unidos los roedores y el venado. Otros factores de riesgo es la convivencia con los perros, que pueden ser callejeros, principalmente las viviendas donde hay, como mencionaban, muchas zonas no están urbanizadas, o tenemos piso de tierra, eso también es un factor de riesgo, y como otras que las había mencionado, son las actividades al aire libre. Ahora, ¿cuáles son los principales agentes etiológicos más frecuentes en Latinoamérica? Pues lo dividí por varios grupos. Tenemos rickettsiosis, que es la fiebre manchada, el agente es Rickettsia rickettsii, es el más frecuente. El vector es el Rhicephalus, que es la garrapata del perro. Y como vemos, se encuentra desde México hasta Argentina. Ehrlichia y anaplasma, lo más frecuencia es Ehrlichia canis. El vector como tal es el ambiloma y el ixodis. Y este se presenta principalmente en México y Venezuela. Borreliosis o la enfermedad de Lyme, que es por Borrelia burgdorferi, principalmente es por Ixodes scapularis, y Babesia es el que se encuentra como principal vector perdón, el Ixodes es el principal vector de Babesia, y esta principalmente se encuentra a partir de Colombia y México. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante entenderla porque esto nos va a llevar a conocer cómo es el cuadro clínico y a diferenciarlo. Principalmente Rickettsia lo que tiene es que penetra o su célula diana son las células endoteliales. Esto hace que se aumente, bueno, que haya una lisis de las células, aumente la permeabilidad como tal, la extravasación y pueden tener coagulopatía. Por eso es que esta enfermedad tiene una alta letalidad. En cuanto al líqueo y anaplasma, esto lo que tiene su principal característica es que tiene una invasión leucocitaria y puede provocar como tal leucopenia, trombocitopenia, y las características es que el paciente tiene fiebre y citopenias. En cuanto a Babesia, como tal, es un parásito que tiene una invasión eritrocitaria y que puede camuflar a malaria. En este caso, lo que podemos tener es hemólisis y anemia. Entonces, en cuenta esto, les hice este cuadro comparativo donde tenemos Rickettsia, Ehrlichia, anaplasma, Babesia y enfermedad de Lyme. Los síntomas, si se dan cuenta, lo que tienen todos en común es que tienen fiebre. Pero si vemos en caso de Rickettsia, como ya vemos la fisiopatología, los pacientes pueden tener trombocitopenia y alteraciones de la función hepática, además del exantema, que es muy característico. En este empieza principalmente en lo que es en el área de las muñecas. En el caso de Ehrlichia, lo que hay es mórulas en los monocitos. Tiene preferencia por los monocitos, comparado con anaplasma, que tiene su formación o su célula diana son los neutrófilos. En el caso de Babesia, lo que se puede observar son los parásitos en los eritrocitos, y la enfermedad de Lyme, lo más característico es el eritema migrans. ¿Ok? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales como tal en Latinoamérica? Primero tenemos que valorar la epidemiología local, los datos clínicos y el tratamiento oportuno. Lo principal es que tenemos en Latinoamérica diagnósticos diferenciales es malaria, dengue, chikungunya y Zika. ¿Okay? Entonces es muy importante preguntarle al paciente dónde ha estado, dónde ha viajado,
También si he tenido contacto con algún animal, ya sea perros, o por ejemplo, cuando están en los zoológicos, que ahora ha sido más común que vayan a visitar a los capibaras, también pudiera tener algún contacto y como tal, desarrollo de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, existen diferentes métodos diagnósticos. Lo más frecuente es la PCR. Se dice que se puede hacer en fase aguda en los primeros 5 o 7 días, pero si ven la sensibilidad es muy baja, pero una especificidad alta para la plasma babesia. Las serologías, principalmente en la segunda semana, es cuando se empiezan a ser positivos y tienen buena sensibilidad y especificidad. El frotes periférico, principalmente babesia en la plasma, sensibilidad del 84%, y esto asociado a todas las alteraciones, pueden ser las citopenias o alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático. Sin embargo, ¿qué es importante en esto? Bueno, estas fotitos les puse, el liquia es en los monocitos, anaplasma en los neutrófilos, y estas son muy características de babesia, donde se observan ahí los microorganismos. Pero es muy importante, esto es el principal, ¿cómo quería decirlo? Mensaje es que las serologías pueden ser negativas en la fase aguda, principalmente en la primera semana. Sin embargo, como les dije, lo que se debe de hacer es tratar al paciente en los primeros 5 días, ya que con esto disminuye la mortalidad. Entonces, si ustedes sospechan la enfermedad, no se esperen, hay que tratarla. En cuanto al tratamiento como tal, el tratamiento base pues es la doxiciclina, a excepción de la babesia, que tenemos que dar tobacoina y citromicina. Las dosis ya son estandarizadas y en los niños también se les da. Se estaba viendo que es seguro darlo en los niños y el tratamiento va de 7 a 14 días. Ahora, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico en las infecciones por garrapatas? El tratamiento tardío, por eso les digo, la ventana dorada para nosotros eran 5 días. Las personas que están en los extremos de la vida son los más vulnerables, es decir, los niños y los adultos mayores. El estado de inmunosupresión, principalmente pacientes con VIH o aquellos que están en tratamiento con inmunosupresores, principalmente rituximab. También otro factor de mal pronóstico es pacientes que ya tengan como tal alteraciones neurológicas o datos de falla orgánica múltiple y algunas otras coinfecciones. Muchas de estas enfermedades por garrapatas no van solas, puede ir rickettsia con anaplasma y babesia también. Entonces, otra cosa importante es la prevención, es decir, un paciente que vaya, por ejemplo, principalmente los campesinos, aquellos que se dedican como tal a actividades al aire libre, pues siempre comentarles que tengan protección personal, principalmente cubriéndose lo que son las piernas y los brazos, que pues siempre se revisen principalmente en los pliegues. También revisar a sus mascotas si es que las lleven, principalmente donde en las mascotas se encuentran detrás de las orejas, en lo que es en la parte del cuello y entre los pliegues de las patitas. Otra cosa muy importante es el control ambiental, es decir, la desparasitación de los animales y la fumigación. Algo muy importante que sí les quiero comentar es que al momento de que ustedes ven una garrapata, no la jale, no decirle al paciente que no la jale, porque si no, pues o sea, lo que pasa es que se troza como tal y pues va a ser más difícil eliminarla. Entonces, si se observa la garrapata, se tiene que tomar con pinzas a partir de lo que sería el cuello de la garrapata y posteriormente se va a hacer el retiro. Ok, y bueno, les hice esta infografía porque son los principales puntos que quiero que se lleven de esta pequeña charla. Las principales brechas que tenemos es que tenemos un retraso en el diagnóstico desde el primer nivel de atención. Lo importante aquí sería pues dar un mayor conocimiento. Otra cosa es que tenemos un acceso limitado de biología molecular. No todos los centros tienen como tal acceso a estas serologías o PCRs o son muy caras. Y otra cosa es que a nivel de Latinoamérica tenemos un subregistro como tal y un programa de vigilancia. En México ya se ha impartido, pero principalmente en la zona norte por la frontera. Entonces, ¿qué podemos hacer teniendo en cuenta estas brechas que tenemos? Capacitación principalmente en primer nivel, que son a los médicos pasantes, a los internos, ya que, por ejemplo, aquí en México los médicos pasantes se van a las zonas rurales, algunos,
pues también hacerles hincapié en este tipo de enfermedades, que también la piensen y que inicien un tratamiento oportuno. También hacer parte de participar en protocolos regionales y también hacer un mayor acceso a las PCRs, pero esto sería un poquito más a nivel de gobierno que tengamos acceso. Otra cosa muy importante es lo que se llama el enfoque de One Health, es decir, que se tiene en cuenta todo el factor tanto humano, el animal y como tanto el vector. Entonces, tener en cuenta todo este ciclo para poder hacer algunas acciones en esto. En cuanto a los puntos clave que sí quiero que se lleven, recuerden que esto tiene alta letalidad, principalmente la riqueciosis. La doxiciclina temprana como tal, literal, salva vidas, en los primeros 5 días. El tener un paciente que tiene fiebre trombocitopenia, que fue una zona endémica, siempre sospechen como tal una enfermedad transmitida por garrapatas. Las coinfecciones sí son posibles, como les decía. En cuanto a riquecia, anaplasma y babesia, pueden ir juntas. Y pues que eso sea subdiagnosticado, los grupos de riesgo, principalmente en niños y adultos mayores y que están inmunosuprimidos. Y como punto clave, el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno va a disminuir como tal la mortalidad. Y sería todo. Muchas gracias. ¿Dudas? Doctora, muchas gracias por este resumen de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Sumamente interesante, que es una, como lo ha hecho usted, una pincelada que nos da una idea de este problema. Y yo quisiera preguntarle, doctora, eh, ¿cuál sería, cómo abordaría a un paciente? Porque muchas veces a nuestros consultorios llegan esos pacientes. Doctor, me picó una garrapata. Y llega al día siguiente el evento. ¿Qué recomendación nosotros podemos darle a ese paciente? ¿Le damos doxiciclina como profilaxis o cómo evaluamos ese paciente? Gracias. En estos casos, o sea, lo principal y siempre va a ser la base de todo es el interrogatorio y exploración física. En cuanto al interrogatorio, hacer un énfasis de a dónde fue, hace cuánto fue, si le han salido manchas, ronchas, si ha tenido fiebre, predomina la fiebre, este, si ya se, lo siguiente sería hacer como tal la exploración física, la búsqueda, como les decía, en algunos sitios específicos, lo que es el cuello, lo que es donde está el crecimiento del cabello, las axilas, los brazos, las piernas, en búsqueda de picaduras. Algo muy importante, principalmente en los pacientes migrantes, es un poquito más difícil porque muchos de estos también tienen unas confecciones con arbovirus. Entonces, en este caso, si tenemos un paciente con una alta sospecha de que pudiera ser por una garrapata o incluso vemos la garrapata, es iniciar el tratamiento. No le va a pasar nada, si se lo dan, pero sí va a pasar si no se lo dan. Si hay preguntas del público, que sean precisas, concisas. Por favor. ¿La pregunta? ¿No hay otra pregunta? No solo la duda, en las pacientes embarazadas podemos hacer el tratamiento. Teóricamente sí se puede dar, nada más que hay que estarla vigilando. Porque de hecho, como estas infecciones tienden a tener datos sistémicos, principalmente las vasculitis, es más el riesgo. Otra pregunta que quisiera hacer yo, ya que teníamos un tiempo para poder hacerla, y me invito también a que ustedes puedan hacer en ese momento. Una pregunta, doctora. En México, en el país de México, ¿dónde es la zona más claramente donde uno puede pensar en enfermedades transmitidas por garrapatas? Principalmente en la zona de la frontera norte y la zona de la frontera sur, lo que es principalmente en el norte es Monterrey, Tamaulipas y la zona de Veracruz, también lo que es la zona de Yucatán y Chiapas. Sin embargo, también por todo lo que ha sido el cambio climático, sí ha habido algunos casos como tal en la zona centro de México, como la Ciudad de México.
Entonces, la verdad es que ya con todos estos cambios que están existiendo, lo principal es la sospecha diagnóstica, factores de riesgo e iniciar tratamiento. Gracias. El micrófono para... ¿Quién tiene el micrófono? Denis, por favor. Buen día, doctora. Primero agradecerle por la ponencia, súper resumido y nos deja muy claro todos esos aspectos. Más que todo, quería hacerle la pregunta acerca de un aspecto epidemiológico, igual lo que le preguntaba el doctor Solano, pero específicamente con enfermedades de Lyme. Si ustedes han tenido casos autóctonos en el tipo de enfermedad ¿De qué, perdón? de Lyme. Ah. Sí hemos tenido principalmente en el norte del país, pero digo, más que nada por el contacto con Estados Unidos. No sé si tienen otra pregunta. Comentario. ¿Ya? Sí creo que no hay. Y los colegas que están conectados, ¿alguien tendrá alguna pregunta que nos pueda? Tenemos un tiempo ahorita para poder pasar a este momento. Bien, nosotros aquí en El Salvador sí tenemos un poquito de problema en cuanto al diagnóstico de cómo podemos tener la sospecha clínica, pero el diagnóstico, sobre todo el PCR, lo tenemos disponible en laboratorios privados aquí en El Salvador. Tendría que irse ese examen donde nosotros enviamos a Estados Unidos, donde se envían, y eso hace, pero igual, cuando hay sospechas clínicas, y como usted bien dice, doctora, pues hay que dar mejor la doxiciclina para mientras esperamos resultados, porque no vamos a estar esperando resultados. No sé si los colegas infectólogos que estamos acá han tenido experiencia de sospechas clínicas y manejo de pacientes con endometriosis, rickettsiosis, porque llama la atención de que en El Salvador, yo me he dado cuenta a través de mi hijo que es veterinario, la prevalencia elevada de endometriosis en las mascotas y en los perros. Y definitivamente pienso yo de que también debe haber enfermedad humana. Lo que pasa es que no las sospechamos y no las identificamos. Me imagino que también que en México, doctora, la prevalencia en perros de endometriosis es importante, porque Bueno, nosotros también tenemos ese problema. No son tan accesibles las PCRs. Algunas, la verdad es que están en el medio privado, pero se mandan a maquilar a Estados Unidos y tardan así, puede ser 10, 15 días. Entonces, también sí tenemos ese problemita y lo que se hace es iniciar tratamiento ante cualquier sospecha. bueno, si no hay más preguntas o comentarios, yo quisiera agradecerle, doctora, como Colegio Médico de El Salvador. Le haremos llegar su correo, este diploma de agradecimiento como conferencista, pues, en la jornada científica titulada Enfermedades tropicales desatendidas, con el tema que nos ha brindado. Y pues agradezco su disposición a cuando le contactamos para poder participar en este simposio. Así que le agradecemos, le haré llegar, se lo muestro acá de manera virtual. Pero posteriormente le haremos llegar este diploma para que lo tenga con usted. Así que le damos las gracias y pues los aplausos también para la doctora. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y le invito a que se quede acompañándonos también si el tiempo se lo permite. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy, continuando con el programa, tenemos una tercera ponencia en esta primera parte que va a estar a cargo del doctor Samuel Vanegas. Samuel sí nos va a
compartiendo tu presentación, por favor. Pues el doctor Vanegas es médico de la Universidad de El Salvador, graduado en el 2003, hizo su medicina interna en el Seguro Social en la Universidad de El Salvador. Es infectólogo de adultos graduado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Surinam, UNAM. Es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y de la Asociación Panamericana de Infectología, y es responsable de la División de Infectología del Instituto Nacional de Rehabilitación LG2 en Ciudad de México. Samuel también me está apoyando mucho como ser el coordinador de médicos salvadoreños en México, porque estamos creando redes de médicos salvadoreños en el extranjero. Y Samuel es el coordinador en México, porque está captando a todos los colegas que se encuentran en México que quieran apoyar especialmente ese tipo de actividades de la educación médica continua para los médicos salvadoreños. Samuel, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buen día. No sé si ve mi pantalla. A ver, ¿te puedes compartir la pantalla? Todavía no la vemos. Todavía no voy. El tema que nos va a impartir Perdón, no sé si ahora sí se ve. todavía no son. Mm, No, todavía no tenemos. Ahora sí. El tema que nos va a impartir Samuel es sobre enfermedades sanguíneas, como nos mostró también el doctor Arita en su primera presentación, que es brucelosis, diagnóstico y tratamiento. Hoy sí ya te estamos viendo tu pantalla, Samuel. Tiene 25 minutos y adelante, por favor. sí, gracias, doctor, y gracias al Colegio Médico por la invitación. Efectivamente, yo voy a platicarles en estos 25 minutos acerca de esta zoonosis que es la brucelosis. Y bueno, rápidamente, a manera de introducción, comentarles que pues se trata de una zoonosis cuya presencia principal es a través o de forma primaria en el ganado, ya sea vacas, cabras u ovejas, pero también en algún grupo de fauna salvaje, y esto tiene implicaciones en la salud pública y también pues repercute en un costo económico significativo por la actividad humana que tiene relación con estos animales domésticos. El humano en general se contagia a través de la ingesta de productos animales contaminados o también por contacto directo, por ejemplo, en trabajadores especializados como veterinarios o incluso químicos. Perdón, Samuel, solo comentarte de que se pone borrosa la imagen, no sé si será tu conexión a internet, que las láminas se ponen borrosas. O si no, salte, compártelo nuevamente. Vamos a ver. Ajá. Voy a salir. Y compártelo nuevamente. Okay. A ver, no sé si ahora sí se ve mejor. Sí, se ve mejor. Ahora ya te vemos la dinámica de introducción. Estamos. Puedes poner en presentación. Vuelve a compartir tu presentación. Sí.
ahí está. Dale en modo presentación. Ahora sí. Sí, ahorita sí. Procede. Bueno, entonces les decía que es una zoonosis que es endémica particularmente en América, principalmente en Norte y Centroamérica, pero también en Europa, en las zonas del Mediterráneo y las zonas de África y Asiática. Lo que sucede con esta bacteria, un coco gram positivo, es que básicamente sabotea el sistema inmune y es capaz, por lo tanto, a través de su evolución clínica, de establecer incluso infecciones crónicas si no se trata adecuadamente o no se establece un diagnóstico importante desde el inicio, y se caracteriza básicamente por fiebre, es lo más importante, y nos auxiliamos pues de un diagnóstico clínico a través del interrogatorio y el examen físico, pero también a través de datos de laboratorio, particularmente de serologías y quizá uso de herramientas de biología molecular. Cabe decir que sus síntomas no son muy específicos y eso implica también que haya un retraso en el diagnóstico y que eso impida también un tratamiento rápido y adecuado. Es importante también tener en cuenta que su tratamiento requiere de combinación de terapia antibiótica y que como medida preventiva en la actualidad se ha establecido la vacunación del ganado como estrategia para reducir los casos también en humanos. Ahora, la incidencia de esta enfermedad a través del tiempo ha sido subestimada o subdiagnosticada o subregistrada, y eso, bueno, aplica también para este grupo de enfermedades desatendidas. Esto es un mapa del mundo en el cual está reportada la incidencia o la tasa de incidencia por 100.000 personas. Y como podemos ver, las zonas más oscuras son aquellas que llegan a tener hasta más de 40 casos por 100.000 personas, y esto particularmente ocurre en zonas de África, Asia, pero también un poco menos en China y por supuesto en América, en México e incluso en algunas zonas de América Central. Sin embargo, realmente ahora a través de algún estudio se ha establecido que la tasa o la incidencia es mucho más alta, y esto se ha documentado a partir de combinar no solo el reporte de casos en humanos, sino también tomando en cuenta la exposición de estas personas a estos animales, a los casos en animales y también a las poblaciones o a las demografía de estas poblaciones en zonas rurales particularmente. Y entonces esto ha hecho que incluso se documenten hasta más de 4.000 casos por millón, que esto equivale más o menos a hasta 400 casos por 100.000 habitantes en algunas zonas de África y también en Asia. Siendo un poco más específicos por zonas, en América, que es quizás lo que nos interesa más, las zonas donde hay mayor zona de incidencia es en México y quizá Centroamérica. Pero claro, esto depende mucho también de los reportes que se hagan de forma a través de las instituciones del gobierno. En México la tasa de incidencia a través del tiempo, como pueden ver en esta gráfica, se ha ido reduciendo, pero realmente no es muy significativa la reducción. Más o menos actualmente o hasta el año 19 se calculaba en hasta 2 casos por 100.000 habitantes. Las variaciones en los países de América también ha sido muy variable, pero tomemos en cuenta que eso también depende mucho de la forma en que se registran los casos. Ahora, cabe decir que es una enfermedad que si no se piensa en ella o que no, si no se hace un diagnóstico adecuado por la forma de presentación clínica que tiene, pues puede ser fácilmente confundida con otras enfermedades. Coincide mucho en el mundo o en algunas zonas del mundo que la presencia de la brucelosis está relacionada también a que haya tasas de incidencia altas de malaria, y entonces se confunde con esta, y por ejemplo se documenta que hasta el 50% de casos de brucelosis pueden ser diagnosticadas inicialmente como malaria cuando realmente se trata de brucelosis.
o al contrario, un poco menos, hasta un 11% de casos diagnosticados con malaria resultan en brucelosis, pero un poco más aterrizando en nuestra realidad, en donde los diagnósticos quizás de fiebre tifoidea o neumonía también llegan a ser comunes, pues hasta el 51% de casos de brucelosis se pueden catalogar inicialmente como tifoidea o neumonía, cuando realmente es brucelosis, o más o menos el 13% de casos documentados o diagnosticados como tifoidea o neumonía, algunas formas atípicas, por supuesto, pueden ser o son realmente brucelosis. Y esto está relacionado, por supuesto, a las poblaciones, ¿no? A la concentración de estas y, por supuesto, también a las zonas en donde se concentran, que generalmente son zonas rurales o con carencias económicas. Ahora, la forma de transmisión, particularmente la más importante, pues son estas dos. Contacto directo con animales infectados, y eso tiene que ver con contacto con fluidos vaginales, materiales de aborto o incluso semen, como por ejemplo personas que se dedican al cuidado de estos, o también profesionales de la salud como veterinarios, pero también y sobre todo consumo de productos contaminados que básicamente se refieren a lácteos no pasteurizados. Y eso es bien importante porque en nuestros países pues la pasteurización no es una costumbre o no es una medida que se aplique para todos los productos lácteos, y por lo tanto el consumo de estos sí puede desembocar en una infección por brucela. E incluso en algunos quesos curados o que se venden en el mercado, por ejemplo, que no son pasteurizados, la bacteria puede sobrevivir hasta por 3 meses. También puede suceder en algunos contextos que hay inhalación de algunos aerosoles con materiales contagiosos, como por ejemplo en zonas donde se procesa la carne o en los rastros. La exposición ocupacional, que particularmente tiene que ver con personas que trabajan con muestras sospechosas de brucela en laboratorios clínicos, pero también veterinarios o cazadores, y su adquisición suele suceder a través de pequeñas lesiones en la piel. Incluso también transmisión indirecta por contacto con superficies, que no es tan común, pero también no tan común la transmisión intrauterina. La transmisión entre humanos no está documentada o no es una forma común de transmisión, aunque se han reportado algunos casos. Dentro de las especies más comúnmente implicadas en la infección por humanos está la Brucella melitensis y la Brucella suis, que son agentes que se encuentran particularmente en ovejas y cabras y en cerdos. La melitensis es la más virulenta para los humanos, pero también hay algunas otras especies como la abortus, que está particularmente en el ganado, ovis en ovejas, canis en perros, y también algunas otras que se han documentado en algunos otros animales de fauna salvaje como Neurotomae, que está en ratas. Este es un patógeno intracelular y de ahí su evolución clínica tan particular y tan prolongada. Se multiplica en ese medio y a través de esa multiplicación de forma intracelular es que va al sistema inmune a través de ciertas estrategias que son particularmente inhibir la fagocitosis, reduce la actividad bactericida de macrófagos, disminuye reacciones endotóxicas, impide la presentación antigénica, bloquea, y esto es bien importante, la unión del lisosoma con el fagosoma, y esto le permite crecer sobre todo en células del sistema retículo endotelial como macrófagos, células dendríticas, granulocitos o algunas células epiteliales incluyendo fibroblastos y trofoblastos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues son muy inespecíficas y variables, y esto hace difícil el diagnóstico porque particularmente pueden presentarse incluso como una gripe común o un resfriado común, hasta presentar un compromiso multiorgánico severo. Y pues el problema es que si no se detecta adecuadamente o si no se documenta o se diagnostica tempranamente, pues eso puede repercutir en formas crónicas que particularmente tienen que ver con afecciones orgánicas directas como las espondilodicitis o también endocarditis. Su incubación es muy variable, puede ser tan rápido como 5 días o hasta 6 meses, pero el promedio es entre 2 a 4 semanas,
y lo que les decía que es capaz de generar infecciones crónicas por su persistencia por meses o años. Y esto es muy importante documentarlo a través del interrogatorio clínico. Entonces puede producir fiebre y lo asociado a esto, ¿no? Escalofríos, sudoraciones, cefalea, dolores musculares, dolores articulares, anorexia, fatiga o pérdida de peso, y esto en porcentajes variables de acuerdo a las poblaciones. La fiebre suele ser intermitente, conocida también clásicamente como fiebre de Malta, y generalmente tiene pues una evolución subclínica que pueda estar caracterizada al examen físico por algunas linfadenopatías, pero no es común, esplenomegalia no es común. Las formas crónicas son caracterizadas principalmente por fiebre recurrente, pero también ya cuando hay un daño orgánico, pues datos de endocarditis o artritis o incluso espondilodicitis. Esta es una revisión de un estudio moldavo en el cual, como pueden ver, los signos y síntomas son muy variables y no tan frecuentes, pues lo más frecuente es una persona que se presenta con fiebre, y dentro de sus hallazgos del laboratorio tampoco hay alguno que destaque importantemente. Puede haber desde leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia o pancitopenia, afección de pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, los CDC pues se han encargado a partir de esto de establecer una clasificación de un caso probable y confirmado. Generalmente, o la mayoría de casos caen dentro de lo probable cuando se inicia un tratamiento dirigido, y esto tiene que ver con compatibilidad clínica, es decir, alguno de estos síntomas, más bien importante el vínculo epidemiológico, que quizás es de lo que más destacable en el análisis clínico de este tipo de pacientes, ya sea con un caso humano o animal, y ya si se puede hacer algún tipo de laboratorio diagnóstico, pues a que haya alguna evidencia que al menos presuma que pueda haber infección por brucela. Y confirmado, pues obviamente cuando hay compatibilidad clínica más una prueba positiva. Es importante también tomar en cuenta que a pesar de que se pueda dar un tratamiento adecuado, sí hay un porcentaje de pacientes que llegan a recaer, y esto llega hasta un 15%. Y ocurre hasta un año después, tan temprano como 6 meses, un año después de haber completado el tratamiento y de que el paciente está asintomático. Y esto suele suceder en pacientes que tienen presentaciones en las cuales la fiebre es muy alta, de 38 grados o más, que también pueden iniciar tratamiento de forma muy temprana, es decir, en menos de 10 días, que tienen hemocultivos positivos. Y esto puede deberse sobre todo a usar formas de tratamiento que son insuficientes, particularmente dados por la adherencia del paciente. Importante porque el tratamiento dura al menos 6 semanas, y esto implica que también el paciente debe ser adherente a y que también pueda deberse a que haya una infección localizada, pero importante también saber que es muy raro que las recaídas se deban a que, a pesar de que demos un tratamiento adecuado, haya resistencia a Eso no es tan común. Ahora, el diagnóstico entonces es tomar en cuenta pues la clínica, que es muy inespecífica, pero también la parte microbiológica, y eso incluye básicamente 3 herramientas que son los hemocultivos o cultivos de algún fluido corporal en el cual se sospecha que hay presencia de brucela, a serologías, y pues actualmente cada vez más en boga está el uso de herramientas de biología molecular. A pesar de todas estas herramientas, pues la sensibilidad y la especificidad sigue siendo muy variable e implica también recursos cuantiosos y gente entrenada, y por supuesto un poco más de tiempo, sobre todo con las técnicas de biología molecular. La primera herramienta importante pues son los cultivos de sangre idealmente, pero también se puede cultivar pues cualquier fluido corporal, incluyendo aspirados de abscesos. Pero si nos vamos a enfocar en un paciente que tiene fiebre y al cual sospechamos que puede haber una infección por brucela, pues se puede tomar cuando sospechemos que puede haber bacteremia, aunque su sensibilidad es muy variable. Y pues por su evolución clínica también la bacteremia puede ser impredecible y no presentarse con sus síntomas clásicos. Entonces se recomienda hacerlo muy temprano en pacientes incluso que estén afebriles. Se recomienda también que estos hemocultivos se prolonguen en incubación, es decir, que no se use el tiempo usual de 5 días o 7 días, sino hasta 14 días,
y ahora con el advenimiento de los nuevos equipos relacionados a estos métodos, pues se sabe que ahora los métodos automatizados incrementan hasta en un 95% el rendimiento diagnóstico de esta enfermedad. Es bien importante tomar en cuenta también que implica aquí en el rendimiento diagnóstico de un hemocultivo, pues la edad del paciente, si tiene una afección sistémica o localizada, y también el volumen, sobre todo, de la muestra enviada al laboratorio. Ahora, dentro de los test serológicos, esto lo que hace es la valoración de la respuesta inmunológica del huésped y tiene que ver con incremento en anticuerpos específicos como IgG e IgM, y que desafortunadamente no siempre indican que haya una infección activa, sino que simplemente puede significar una exposición previa o contacto. Es cuando aquí hay que tomar en cuenta también pues, los datos clínicos y por supuesto la exposición epidemiológica. Es más costo efectiva, sobre todo para nuestro contexto, y sí es importante también tener en cuenta que la interpretación requiere de una persona pues, que esté familiarizada con el diagnóstico de esto. Dentro de las pruebas más importantes pues, son la seroaglutinación en tubo, que es la prueba de Wright, la prueba de Rosa de Bengala, también la prueba Coombs, o ahora también hay un test que se llama Brucella CAP, que se encarga o que está dirigida a detección de IgM e IgG. Hay también unas pruebas de ELISA que están dirigidas hacia proteínas citosolíticas, y dentro del esquema adecuado, ¿no? En cuanto a aumento de sensibilidad y especificidad, pues en nuestro medio la que más utilidad pueda tener es Rosa de Bengala, pero más que estas son las ELISAs y luego la aglutinación en tubo y la prueba de Coombs, que está sobre todo dirigida para detección de formas crónicas. La Rosa de Bengala y la seroaglutinación en tubo, prueba de Wright, lo que hace es que detecta anticuerpos aglutinantes, principalmente IgMs, aunque también detecta IgG, y cabe decir que estas se pueden negativizar en un año, pero la prueba de Coombs, como tiene anticuerpos no aglutinantes, principalmente IgA y IgG, puede permanecer presente a través de la vida, y el diagnóstico, como para las pruebas de seroaglutinación, implica que los títulos están por arriba de 1 en 160. Como método de determinación de evolución de la enfermedad puede también documentarse, sobre todo con el Coombs, que las IgG desciendan, y eso de alguna manera puede indicar un buen pronóstico en la evolución de la enfermedad. Ahora también existe este test de un laboratorio español que se llama Brucella CAP, que detecta anticuerpos aglutinantes y no aglutinantes, y también sus títulos significativos son de 1 en 320. Entonces, lo importante aquí es la combinación generalmente de pruebas serológicas, que son las que aumentan el rendimiento diagnóstico. En nuestro medio, Rosa de Bengala debe estar incluida entre estas. Brucella CAP, si la tenemos disponible, pero si no, con el test de una ELISA o la prueba de Wright. Ambas aumentan la sensibilidad y la especificidad de una forma significativa, más el diagnóstico clínico, más el dato de exposición epidemiológica, básicamente nos hacen sellar el diagnóstico. Ahora, la parte de la biología molecular, que no siempre está disponible, lo que hace es superar esta ambigüedad de las limitaciones clínicas y, pues, como saben, detecta material genético, aunque esto no signifique que tenga una infección activa un paciente, porque puede ya haberse curado y seguir teniendo pruebas de biología molecular positiva, tomando en cuenta que de todas formas el cultivo siempre es el estándar de oro y puede realizarse en sangre o tejidos. Y aquí lo importante quizá de estas pruebas es su detección rápida, es decir, sus resultados rápidos y por lo tanto el abordaje rápido de estos pacientes, más la diferenciación por especies. Voy a saltar esto para avanzar un poco más rápido. Nada más aquí una muestra de una diferenciación de las 3 pruebas principales, donde el estándar de oro sigue siendo el cultivo, la biología molecular, que permite detecciones rápidas, y la serología, que es una herramienta diagnóstica barata, sobre todo cuando se trata de casos no complicados. Finalmente, la parte del tratamiento incluye la combinación de 2 antibióticos, que es una tetraciclina como la doxiciclina,
cuya, digamos, actividad intracelular es de la que nos valemos por su inhibición de la unidad 30S del ribosoma bacteriano, y su duración combinada con rifampicina debe ser de al menos 6 semanas para las formas agudas o no complicadas. Se han utilizado algunas otras estrategias terapéuticas que incluyen la combinación de doxiciclina con aminoglucósidos intramusculares, o también la combinación de doxiciclina con dosis altas de rifampicina. Pero lo tradicional es usar las dosis estándares de ambos fármacos y prolongarse hasta por 6 semanas. En caso de que ya haya casos complicados como endocarditis, meningitis o osteomielitis, pues se recomienda que el tratamiento deba prolongarse hasta por 12 semanas o hasta por incluso 6 meses en algunos contextos, y utilizando también aminoglucósidos inyectados. Es importante saber que ampicilinas, cefalosporinas de tercera generación y algunos carbapenémicos más macrolóidos pueden tener actividad in vitro, pero esto no quiere decir que tengan actividad in vivo. Y finalmente, de manera de conclusiones, pues comentarles pues, que es una zoonosis subdiagnosticada que tiene una incidencia mucho más alta de la reportada, y por lo tanto hay que pensar en él en contextos urbanos y pacientes que se presentan con fiebre prolongada. Y por supuesto la integración diagnóstica tiene que ver con rasgos epidemiológicos más la parte clínica y laboratorial, sobre todo el laboratorio de microbiología clínica, que implica la combinación de pruebas, y que esta enfermedad pues requiere el uso de un tratamiento combinado que es prolongado, por lo tanto que tenemos que garantizar que el paciente tenga un adecuado apego a este. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Y quisiera saber si hay alguna pregunta que nos presente. Dime, allá con el doctor Alison. Buenos días, doctor. Primero, agradecerle por la presentación. Excelente resumen nos ha dejado. Solo quería hacer una consulta en cuanto a los hemocultivos. ¿Cuánto tiempo sugeriría usted que dejaran para el crecimiento de la bacteria? Porque muchas veces los hemocultivos es un poco difícil captar. Sí, bueno, es variable. Acá depende mucho del equipo del cual dispongas para realizar el hemocultivo, ¿no? Vaya, recuerdo yo de unas estrategias de tener simplemente las botellas incubando y de estarlas revisando diariamente a trasluz para ver la densidad del líquido. Hasta equipos automatizados de última generación, que esos se programan para que al menos la botella se incube hasta por 14 días. Es decir, lo ideal sería combinar o prolongar la incubación hasta por 2 semanas para poder tratar de documentar este germen, tomando en cuenta que también requiere que el laboratorio tenga ciertas medidas de bioseguridad por la alta transmisibilidad de este tipo de infección, y sobre todo en el ambiente de laboratorios donde esta infección es de las más comúnmente adquiridas por trabajar con este tipo de muestras. Gracias. Por favor, como un comentario, sería saber la prevalencia de esa patología en este medio, ya que existe un hábito, más que todo en el área rural, pero en la ciudad, que mucha población consume leche de cabra extraída en el momento. Bueno. Mira, datos, no sé si tú tienes datos que puedas comentar ahí, porque yo sinceramente no tengo para decir datos. Sí, en cuanto a los, como lo presentaba doctora al inicio, sí hemos tenido casos, ¿verdad? Más o menos en el año 2025 tuvimos 40 casos a nivel nacional. El problema es, como les decía yo en una ponencia, la dificultad diagnóstica, pero en nuestro país, en El Salvador, lo que nosotros utilizamos para diagnóstico es la receta de Bengal, y la prueba está a disposición únicamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, nosotros, cuando tenemos una sospecha clínica, enviamos
al Ministerio de Agricultura y Ganadería y que hacen el papeleo y todo para hacer. Entonces, confirmados, ¿verdad? Entonces son pocos, ¿verdad? Entonces hemos tenido años, desde el 2022, más o menos el promedio andará en 60 casos a nivel nacional. Sí, nosotros hemos visto casos tanto en el Seguro Social como en el Seguro Social. Incluso vimos en Bolivia o Bruselas. Y sí, el antecedente importante es que debemos de preguntar mucho el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Nosotros en El Salvador tenemos productos lácteos de Nicaragua, principalmente. Entonces, eso es sumamente importante que lo preguntemos. El primer caso de brucelosis que yo vi, información fue de mi primo. Que tenía por todos lados, levantamos mielocultivos, hemocultivos y hasta cultivo de, mielocultivos como dije yo. Y él se fue para, después con los resultados se fue para Estados Unidos, tenía la capacidad de tratamiento. Y como dice René, sí, cuando tenemos un caso sospechoso, reportamos al Ministerio de Agricultura para que nos haga la prueba dosis americana. Y que no es, como nos dijo Samuel, pues lo mejor, pero es lo que tenemos. Lo ideal son los hemocultivos, sí, los nuevos Vitex, traen para la detección de brucelas. Eso sí, como bien dice Samuel, hay que explicarle a los de laboratorio que no, a los 7 días no lo sacan todavía, ¿verdad? Es lo que le dé más incubación cuando hay sospecha clínica. Creo que de los colegas que están conectados, Paola Guerra había levantado su mano. Si nos puede hacer la pregunta, Paola. Muchísimas gracias, excelente ponencia, los felicito. Yo soy médico infectóloga en Guatemala, de hecho colega del doctor Arita también, y por ahí veo que dentro de las ponentes también está la distinguida infectóloga, la doctora Nancy Sandoval, nuestra maestra. En Guatemala, pues el tema de brucelosis pues también no escapa, ¿verdad? Como dijo el doctor, la epidemiología. Aquí yo estoy en un área oriental, ya casi fronteriza con El Salvador, específicamente de Esquipula, Chiquimula. En la experiencia que tengo en la clínica, pues tengo 3 años de dedicarme también a la clínica privada y he tenido experiencia con 2 pacientes. Uno de ellos pues ya afectó las articulaciones y mejoró exitosamente con rifampicina doxiciclina. Pero el año pasado tuve un paciente precisamente de esquipulas también, que ahora vemos el crecimiento del cultivo, ¿verdad? Le mandé su cultivo microbiológico, esperamos los 7 días, pues salió negativo. Hablaba usted de los betalactámicos también y de los carbapenémicos por el mecanismo de acción, pues no tiene mucha penetración, entonces le dejé rifampicina más doxiciclina, pero intolerable la rifampicina, no me la toleró, imposible seguir el tratamiento por vía oral con rifampicina. Entonces estuve como investigando un poquito más del caso, documentando, y los aminoglicósidos inyectables, intramusculares, pues sabemos muy bien lo difícil que es a veces el acceso y el paciente, pues no todos tienen a veces la disponibilidad, ¿verdad? Entonces le di tratamiento con doxiciclina y le extendí el tratamiento por 3 meses. Y recuperó notablemente el cuadro clínico, recuperó pues hasta el peso, le seguí con serología para BS, reacción en cadena de la polimerasa, mejoró muchísimo. Y hace poco pues le volví a tomar cultivos y le tomé otra serología IgG, IgM y ya está negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras alternativas en esos casos? O ya sería como un caso aislado que resolvió el paciente solamente con doxiciclina, o qué otras alternativas pudiéramos tener, como en este caso, que la rifampicina no me la toleró el paciente para nada. Casi como el primer día, casi se me vino al hospital por náusea, vómitos y no me toleró el tratamiento PO, ¿verdad? Pero gracias, excelente, y felicito al Colegio de Médicos de El Salvador y gracias por la invitación. Gracias, doctora Samuel. En cuanto a opciones de tratamiento.
Sí, desafortunadamente no hay demasiadas opciones y las opciones que tenemos pues sí tienen alta toxicidad. La doxiciclina también inicialmente tiene capacidad de causar muchas molestias gastrointestinales, luego que no debe combinarse con lácteos, luego también que saben que puede tener hasta fotodermoreacciones. Y la rifampicina, como sucede con los casos de tuberculosis, que luego también se hace de difícil tolerancia, quizá extrapolando la experiencia con gente que tiene tuberculosis, tratar de, no sé, de fraccionar las tomas en el día, de incluso disolver la cápsula, pulverizarla, tratar de usar inhibidores de la bomba de protones. Algunas maniobras que utilizamos con pacientes que tienen tuberculosis y que no tienen una buena tolerancia para tratar de mejorar el apego. Y bueno, lo siguiente pues es también utilizar aminoglucósidos intramusculares que per se pues son dolorosos, que requieren luego hasta 2-4 semanas de utilizarlos, entonces también puede ser difícil el apego. En algunos contextos también puede usarse trimetoprim sulfa, pero no tiene la misma efectividad. Y, por ejemplo, en casos de neurobrucelosis, ceftriaxona, pero realmente el abanico de opciones no es muy amplio y aquí más bien es tratar de como de lidiar con esas molestias para mejorar el apego, ya sea fraccionando dosis, usando algunos fármacos complementarios para mejorar la tolerancia, que creo que habría que hacer. Incluso, pues, si se puede, ¿no? Hospitalizarlos o al menos inicialmente para poder controlar estas molestias y lograr que el apego sea adecuado. Okay. Ahora, este escenario yo creo que también no es, vaya, es excepcional porque en general, pues, pienso que el tratamiento es bien tolerado, a pesar de estos detalles. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros aquí, la rifampicina como antituberculoso sabemos que es restringida a través del Ministerio de Salud. No podemos nosotros prescribir rifampicina de hecho, ni siquiera para la tuberculosis. El paciente tiene que estar viendo las clínicas de tuberculosis para hacer la rifampicina. Por lo tanto, no podemos utilizar. Y nosotros, en lo personal, yo utilizo doxiciclina con gentamicina. Y la gentamicina se la pongo 14 días de tuberculosis. Y después me quedo con doxiciclina. Y con eso pues, hemos tenido buenas experiencias de poder mandar a este paciente. Bueno, vamos a entrar a un pequeño receso, pero antes del pequeño receso, yo quiero agradecerte, Samuel, por tu participación en este simposio de enfermedades esofágicas desatendidas. Además, agradecerte por el esfuerzo que te has empeñado de ser nuestro coordinador del Colegio Médico en México, la búsqueda de otros colegas salvadoreños exitosos como tú, que quieran formar parte de esta red de médicos, amigos del Colegio Médico. Así que yo quisiera agradecerte eso públicamente y también, pues, por tu participación. Te haremos llegar tu diploma de participación por ser ponente de este tema tan interesante de brucelosis. Así que muchas gracias, Samuel. Le damos un aplauso, por favor. Gracias a usted, doctor. Gracias siempre por su disposición a invitarme y por supuesto que acá estamos para coordinar y para ayudar a quien también desee especializarse o lograr también un entrenamiento en infectología en México. Gracias. En este momento vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos para que ingresemos el refrigerio. También puede levantarse, bueno, nosotros pasar sentados porque después las enfermedades coloproctológicas se hacen. Así que, buen provecho. Y a los colegas que están conectados, en los 10 minutos, levanten